Muy importante y muy interesante para nosotros los cristianos, porque tenemos que saber que estamos en medio de una guerra. Y eso es importante saberlo porque así estamos preparados para las dificultades que nos encontremos en el camino. Eso nos ayuda a tener la guardia alta. En la Biblia encontramos, por ejemplo, que nosotros tenemos tres enemigos. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y déjenme decirles que por favor, dos cosas. Una es que agarren bien su Biblia, porque vamos a buscar mucho. Y el segundo es que pongan mucha atención, por favor, para que podamos así sacar el mayor provecho a la palabra de Dios. Efesios 2 del 1 al 3 dice de la manera siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta porción aparecen nuestros tres enemigos. Versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es el primer enemigo. Bueno, el primero mencionado. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. 2, ese es el segundo enemigo. Dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Es el tercer enemigo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso es importante saberlo. Tenemos que saber que esos tres enemigos están ahí para poder uno estar preparado ante los ataques de ellos. El mundo, ¿qué es el mundo? El mundo es el sistema en el cual vivimos. Es la moda, son las costumbres, la cultura que moldea el comportamiento humano. El mundo siempre es contrario a Dios, porque en la Biblia encontramos que eso es así. Primera de Juan 2:15. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mucho cuidado con el mundo. El segundo es Satanás, que es el acusador, y es quien siempre nos tienta para hacernos pecar. ¿Dónde encontramos eso? En primera de Pedro 5:8. Dice, primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nuestro tercer enemigo, dijimos que era la carne, que es nuestro propio pecado, esa naturaleza, que nos inclina a hacer siempre el mal. Y eso lo encontramos en Santiago 1, del 13 al 16. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 16, que dice de la manera siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Estos son nuestros tres enemigos. Pero no solamente eso, sino que también hemos estado tratando algunos temas de cosas que se están haciendo muy común en este tiempo y de los cuales nosotros como cristianos debemos tener cuidado. Por ejemplo, no sé si recuerda que hablábamos de cómo el mundo no quiere presentar la idea de igualdad. ¿Recuerdan? Enseñar como que todos somos iguales en todo momento, pero decíamos que no siempre era así. Y poníamos el ejemplo de un padre y su hijo. El padre tiene autoridad sobre el hijo, pero el hijo no tiene autoridad sobre su padre. El padre manda al hijo y le enseña. Entonces, en ese sentido, no son iguales. Y otras cosas más que encontramos que se están volviendo muy común, como la rebeldía, el chisme, el orgullo, toda una cultura de pecado que hace que cada día sea más difícil
vivir una vida santa. Pero, yo sé que ustedes estaban pensando, este predicador viene por la mañana a darme mala noticia. Pero, Dios está con nosotros. Y estamos en la mano de un Dios que es todopoderoso. De aquí para adelante todo va a ser buena noticia, no se preocupen. Apocalipsis 1:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y en Él estamos seguros. Y la Biblia también nos muestra que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis 19:16. Y ese Dios nos manda a nosotros a luchar. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. Dice así la palabra de Dios. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta porción la vamos a desarrollar. Así que los demás versículos, aunque vayamos a cualquier parte, vamos a volver aquí. Así que si usted tiene un marcador, póngalo en esa hoja, porque vamos a volver muchas veces aquí. Y vamos a comenzar con el desarrollo de ella. Versículo 10, volvemos. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Nosotros sabemos que la Biblia, cuando hay repetición, es un énfasis. Lo que nos está diciendo es, ponga la atención a esto. Y ya van 2 veces que nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Algo que hay que tener muy pendiente. El Señor nos está diciendo que nos pongamos toda la armadura de Dios. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a pararnos. Esa es la primera pieza de la armadura de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Según pude investigar, al parecer esto hace referencia a algún tipo de cinturón que se utilizaba en la armadura. Y el propósito de este cinturón era ceñir la armadura al cuerpo, que la armadura no andara bailando, sino que se fijara. Y esto hace referencia a la palabra de Dios. Y lo encontramos esto en Juan 17:17. Juan 17:17. Dice así, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí dice vestido, ceñid vuestro lomo con la verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser la luz que ilumine nuestro camino. Salmo 119, 105.
Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es que la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo debemos vivir. ¿Usted sabía eso? La palabra de Dios nos dice cómo debemos de ser. Nos muestra cuál debe de ser nuestra actitud y nuestra forma de vida. Por ejemplo, Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser santos. Y no solamente eso, sino que en 1 Timoteo 6:11 nos sigue hablando acerca de cuál debe de ser nuestra forma de vivir. 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe, guerra espiritual. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos de tomar la palabra de Dios como nuestra guía en nuestra vida. Y así ponernos la primera pieza, ciñendo vuestros lomos con la verdad. La segunda pieza dice, vestido con la coraza de justicia. Lo cual nos habla a nosotros de tener una vida santa, una vida justa, una vida íntegra. Y hay un ejemplo muy bueno de esto que se encuentra en Mateo 5:13. Una porción conocida yo creo que por todos, muy famosa. Mateo 5:13. Yo quiero que lo leamos todos juntos, a la cuenta de 3. Mateo 5:13. 1, 2 y 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Aquí lo que nos habla a nosotros de ser la sal. ¿Y cuál es el propósito de la sal? Se utilizaba para preservar los alimentos, para que no entraran en estado de descomposición. Asimismo, nosotros tenemos que preservar esa santidad que anteriormente leímos. Debemos de preservar un buen comportamiento y un buen ejemplo delante de todos los hombres. Pero no solamente se queda ahí, sino que la lectura sigue, versículo 14, donde mismo estamos. Otra porción famosa. Dice, Mateo 5, aquí, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seguimos con la misma idea, buen comportamiento, proyectar a Cristo con nuestras vidas. Si le damos un poco más adelante, Mateo 5:48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y de ahí tiene que nacer una pregunta, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo yo puedo ser sal? ¿Cómo yo puedo ser luz? ¿Cómo yo puedo ser así como Dios quiere que yo sea? Y la respuesta a esto se encuentra en Gálatas 5:16. ¿Cómo yo puedo ser sal y ser luz?
Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, entonces daremos los frutos del Espíritu, que están ahí en el verso 22, que ustedes se lo saben, dígalo conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué decimos entonces? Que lo que tenemos que hacer es andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu conforme a la palabra de Dios, ciñéndonos, como habíamos dicho anteriormente, con los lomos de la verdad. Recuerda que dijimos que hay que tener la palabra de Dios como norma. Entonces, si obedecemos la palabra de Dios y permitimos que Dios obre en nosotros, andaremos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, mostraremos los frutos del Espíritu. Y dice la palabra que los frutos del Espíritu son todos buenos, porque no hay ninguna ley en contra de ella, tendremos un comportamiento perfecto. Y si nos comportamos bien, entonces seremos luz. Y si somos luz, los hombres verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, vestido con la coraza de justicia. Vamos dos. La tercera pieza, ¿cuál es? En Efesios, vamos a ver. Calzado los pies con el apresto del Evangelio. Bien, ustedes saben que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, ¿verdad? Nosotros debemos ser movidos a predicar el Evangelio. Tenemos que hablar a la gente de las buenas nuevas de salvación. Tenemos que darle el mensaje de Dios. Primero debemos darlo porque es un mandato. Marcos 16:15. Dice así la palabra de Dios. Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y nosotros sabemos cuál es el mensaje del Evangelio. El Señor nos dice que lo debemos predicar a toda criatura, porque queremos que todo el mundo se arrepienta y venga al Señor. Y el Evangelio nos muestra varios puntos importantes. Por ejemplo, en Romanos 3:10, no lo tienen que buscar lo tengo aquí anotado, dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta porción nos habla a nosotros de nuestra condición de pecador, de que somos todos pecadores. Y la palabra nos habla de cómo producto de nuestro pecado hay condenación sobre nuestra cabeza. Mas sin embargo también nos muestra cómo Cristo vino al mundo para morir en una cruz por cada uno de nosotros. Y no solamente murió, sino que también resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y es por eso que predicamos la palabra de Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la idea también continúa en Juan 3:36. Díganlo conmigo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Debemos predicar el Evangelio, porque el Evangelio tiene el poder de cambiar corazones. Solamente el Evangelio, solamente la palabra de Dios tiene ese poder. Romanos 1:16. Vamos allá. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero para que la gente venga al Señor necesita escuchar el Evangelio. Porque si le damos un poco a la derecha y vamos al capítulo 10 del mismo Romano, 10 del 13 al 15, vamos a encontrar una porción muy interesante. Romanos 10 del 13 al 15.
aquí hace un desarrollo lógico la palabra de Dios. Escuchen esto. Dice, versículo 13 del 10 de Romanos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Espérate. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Punto. Ahora continúa. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo le predicará si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí va escalonadamente hablando de un proceso. Y nosotros lo podemos leer al revés, porque comienza diciendo, ¿cómo predicarán, versículo 15, si no fueren enviados? Pero nosotros hemos sido enviados todos a predicar el Evangelio. Entonces, si predicamos el Evangelio, ellos lo escucharán. Y si lo escuchan, lo conocerán. Y si lo conocen, lo creerán. Y si lo creen, invocarán el nombre del Señor. Y dice en el 13 que leímos primero, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Solo en Cristo. Así que debemos tener nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Esa es la tercera pieza de la armadura. La cuarta pieza, ¿cuál es? Efesios 6, yo le dije que lo marcaran. ¿Quién me dice? El escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos del fuego del maligno, el escudo de la fe. Aquí nos presenta la fe como bajo la imagen de un escudo. En Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza que nosotros depositamos en Dios, sabiendo que Él es fiel y que Él va a cumplir lo que dice su palabra. Ahora, ¿por qué lo presenta aquí como un escudo? La idea es la siguiente, miren. Ustedes saben que esta vida es difícil y que el mundo muchas veces, como es normal porque es su trabajo, se opone a uno. Uno se encuentra con dificultades, se encuentra con problemas. Y la idea es que a veces esos problemas pueden llevarnos a tambalearnos y a pensar que quizás estamos solos, que andamos a la deriva, que esta vida es una tómbola, que no sabemos qué será del mañana. Más sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios encontramos algo muy diferente. Esta vida no es a la deriva. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Romanos 8, del 38 al 39. Una porción que me gusta mucho, porque me da ánimo. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la mano de Dios estamos seguros. Pero hace falta tener fe. Hay que creerlo. El Señor lo va a cumplir. Pero nosotros debemos creerlo. Salmos 46:10. Continúa la idea. Salmo 46:10. Dice así: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No sé a ustedes, pero a mí me gusta cómo suena eso. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Tú estás conmigo, yo soy Dios. Está quieto, tranquilo. Y ahí mismo, en el versículo 1 de ese mismo capítulo dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es nuestro amparo. ¿Usted sabía que Dios es amparo? Primero tiene que saberlo. Y después de saberlo, tiene que creerlo. Para que cuando lleguen los tiempos difíciles podamos resistir.
porque estamos en la mano del Señor. Y por eso debemos tener el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Cuando el mundo nos abate, cuando el mundo nos cansa, cuando llegan desilusiones, cuando llegan problemas, vamos a recordar que estamos en el Señor y que podemos poner nuestras cargas sobre Él y que Él no nos desampara. Tanto en este tiempo que se habla tanto de la depresión y de todo eso. Claro, hay problemas en la vida, pero nosotros tenemos una esperanza viva que es Cristo. Así que animémonos. Tomemos el escudo de la fe, que es la cuarta pieza de la armadura. Aquí estamos armados hasta los dientes. La quinta pieza dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Tenemos que tener nuestra salvación siempre en nuestra cabeza, porque recordar esto produce varios efectos en nuestra vida. Juan 5:24. El Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren ese versículo. Cuando yo pienso en mi salvación y veo lo que el versículo dice aquí, me doy cuenta de que ya no voy a condenación. ¿Ustedes querían irse para el infierno? Nadie quería irse para allá, ¿verdad que no? Pues el Señor nos libró de ahí. Esas son buenas noticias. ¿Y eso qué tiene que traernos a nosotros? Gratitud, porque había un problema grave en nuestra vida, pero vamos para el cielo. Ya no vamos a condenación. Cuando tengo el yelmo de la salvación en mi cabeza, recuerdo que tengo vida eterna. Y si yo tengo vida eterna, tengo que estar contento. ¿O ustedes piensan que la vida eterna es una mala noticia? Es una buena noticia. Es un gran regalo. Entonces sentámonos dichosos de que verdaderamente en la salvación que Cristo nos ha dado, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Debo tener en mente la salvación porque me habla de que mi ciudadanía está en los cielos. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y eso es una gran cosa. Debo tener en mi cabeza la salvación, porque esto también marca mi carácter. Porque dice en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no vivo, en Cristo ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por lo tanto, cuando recuerdo la salvación, tengo que sentirme agradecido con Dios porque me libró de la condenación, lo cual es un tema serio. Y porque me ha dado vida eterna, me ha hecho ciudadano del cielo. Y me recuerda el compromiso de que ya yo no vivo para mí, sino para el Señor. El yelmo de la salvación, la quinta pieza de la armadura. Y la última pieza es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí solamente quiero hacer dos señalamientos. Uno se encuentra en Hebreos 4:12. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primer señalamiento, la palabra de Dios nos atraviesa a todos. Su corte es efectivo.
Ese es el primero. Siempre funciona. Y el segundo está en 2 Timoteo 3 del 16 al 17. 2 Timoteo 3 del 16 al 17. Dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente quiero señalar, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Debemos de conocer toda la escritura. Toda la escritura. Porque ella es un arma efectiva, pero déjenme decirles que cada porción tiene su propósito y su uso. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a suponer que yo le tengo miedo al destino, que yo diga, bueno, ¿qué será de mí mañana? Yo tengo que buscar versículos que hablen con relación a ese tema, para que ella pueda obrar en mí. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos del uso de la palabra de Dios, la hace nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 dice así. Dice, pongan mucha atención a esto que pasa aquí. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay un ejemplo de cómo se utiliza la palabra de Dios. Miren, aquí viene Satanás y le dice al Señor una cosa que es muy lógica. El Señor está ayunando, tiene 40 días que no ha comido, y Satanás le dice, si tú tienes hambre, convierte esa piedra en pan. Tú tienes el poder para hacer eso. Más sin embargo, el Señor sabía varias cosas. El Señor sabía que a Satanás no se le puede hacer caso, porque él nunca dice lo bueno. Pero no solamente eso, sino que cuando él le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa porción ya estaba escrita. Eso está en Deuteronomio 8:3. Ustedes quieren buscarla después. Pero aquí hace referencia al maná. Hace referencia al maná. Y esto no es casualidad. El Señor lo que está diciendo es, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Si mi Padre quisiera que yo tuviera pan en el desierto, eso ya Él lo hizo anteriormente. Para Él no hay cosa imposible. Pero yo sé que ahora ese no es el momento. Ahora no. Ahora lo que a Él le convenía, lo que Él debía de hacer, era no comer. Porque Él conoce la palabra de Dios. Pero la cosa continúa. Dice, versículo 5, estamos en Mateo 4, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta porción que Satanás le está diciendo al Señor está en el Salmo 91, 11 y 12. Salmo 91, yo se lo voy a leer. Y tiene un detalle muy interesante. Salmo 91, 11 y 12 dice, oigan cómo dice la palabra. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde en todos tus caminos. Esa parte que te guarde en todos tus caminos, Satanás la quitó. Y le mencionó el versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe que lo que la palabra decía no era tírate que yo te voy a cuidar. No, anda en mis caminos. En mis caminos. Y en la Biblia yo nunca he visto un camino que diga que te tire de un techo.
Y era lo que Satanás le estaba diciendo al Señor. Si tú eres hijo de Dios, tírate del techo. ¿Pero para qué si nunca me han mandado a eso? Ese camino no es de Dios. Eso no es de Dios. Y por eso él le responde y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si el Señor me dice que me va a cuidar, yo no me puedo tirar el peligro de que para probar a Dios a ver si es verdad que me va a cuidar. Eso no se hace. Pero para eso hay que conocer la palabra. Seguimos, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En conclusión, debemos conocer la palabra de Dios. Ella es una espada y es efectiva, pero debemos conocerla. Y ya el último detalle que menciona es orando en todo tiempo, como nos lo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Hermanos, el punto en esta mañana es la siguiente. Hemos hablado mucho de la guerra espiritual, de todas las estrategias que el mundo tiene y las dificultades, pero lo que el Señor nos dice es que si en oración nos ponemos toda la armadura de Dios, tenemos la victoria asegurada. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás y la victoria sobre el mundo. Y así podremos vivir vidas santas que glorifiquen el nombre de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros estar atentos, a verdaderamente que Dios ponga en nosotros ese anhelo y nos ayude a ponernos toda la armadura de Dios para poder ser buenos soldados para la gloria de Dios. Vamos a concluir con palabra de oración. Oremos. Amante Padre que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas en ella el cuidado que tú tienes de nosotros, las herramientas que tú pones en nuestras manos. Muchísimas gracias. Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes a ponernos toda la armadura de Dios, a vivir vidas de oración, a glorificar tu nombre, que tú nos ayudes a cada día ser más santo, cada día ser más íntegro de corazón, que tú nos ayudes a ser buenos soldados, que luchemos la buena batalla de la fe. Ayúdanos a ser persistentes, a seguir adelante y a no desmayar. Y sobre todo que siempre se haga tu gloriosa y santa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.